Desde las inmediaciones del reformatorio de Maranguita. Retomamos nuestra entrevista con Antonio Zapata, historiador, quien ha publicado un libro bajo el título de La guerra senderista, hablan los enemigos. Hemos hablado sobre sus conversaciones en la cárcel con la señora Elena Iparraguirre, condenada a una cadena perpetua por crímenes de terrorismo, pero usted es el primer historiador que saca provecho simultáneo y comparativo de documentos oficiales de 3 institutos uniformados: Ejército, Marina, Infantería y Marina en realidad, escrito por un historiador y no es algo institucional, y la policía. Y uno tiene la sensación de que considera usted más acucioso y más profesional el informe de la policía. Bueno, el informe de la policía en realidad es un libro de Benedicto Jiménez, ¿no? No es un informe de la policía como institución. La policía es una institución, digamos, algo más débil en sus mecanismos internos, toma de decisiones y nivel de sus cuadros que el Ejército y que la Marina. De tal manera que la policía como tal es la única de las instituciones que no ha sacado algo oficial u oficioso. Tampoco la Fuerza Aérea, ¿no? Tampoco la Fuerza Aérea, cuya participación fue menor, es cierto. Fue muy menor, ¿no? Pero, digamos, de los grandes protagonistas, Ejército, Marina y Policía, es Benedicto Jiménez quien escribe. Y el libro de Benedicto Jiménez, aunque es un poquito confuso, es bien interesante, ¿no? Porque cuenta cómo se organizó la DIRCOTE, cómo funcionaban los deltas, qué deltas estaban encargados de Sendero, cuáles otros estaban encargados del MRTA, y cómo se constituye el GEIN y cómo avanzan, ¿no? Todo el trabajo del GEIN está bastante bien relatado. De tal manera que el libro de Benedicto Jiménez es en lo que en realidad me he basado para tener como la opinión de la policía. ¿Con qué otros senderistas trató? ¿Sí? ¿Con Marta Huatay? ¿Con qué otros senderistas vio ahí adentro, aparte de Iparraguirre? O sea, yo iba y veía un poco a todos, ¿no? Porque hay como un lobby, digamos, un salón de estar donde hay una televisión y ahí están todo el día, ¿no? Y ahí en un rincón me reunía con Elena, a la vista y paciencia de todos los demás, pero veía al resto, ¿no? Ahora, no conversé profundamente con nadie, entraba a dar la mano, salía, salvo con ella. Salvo con ella. Un poquito conozco también a alguna persona ahí, ¿no? Pero no, una señora, ¿no? Pero no realmente... En profundidad con Elena Iparraguirre. Solamente con Elena Iparraguirre. Hay toda una discusión sobre cuál fue la labor de Fujimori y el gobierno de Fujimori en esta captura. Hay quienes dicen que él fue el responsable de la captura y hay quienes dicen que no hizo absolutamente nada. De acuerdo con tu investigación, Antonio, ¿cuál sería el peso, digamos, del hecho de que Fujimori estuviera en el poder para lograr esta captura? Mira, me parece que los institutos armados todos coinciden en señalar que el mérito de Fujimori fueron las leyes antiterroristas. De acuerdo. Poco que la idea era que las leyes antiterroristas venían desde el 80 en forma dispersa, un poco anárquica, unas primero, otras después, se contradecían parcialmente, y constituye un cuerpo legal Fujimori. Entonces, esas leyes terroristas entienden, ¿no?, que les habría dado el instrumento legal con la cual las Fuerzas Armadas completan el proceso de erradicación del terrorismo. Y subrayan sobre todo la ley de arrepentimiento. La captura de Guzmán más la ley de arrepentimiento permite desbaratar a las organizaciones subversivas. O sea, el hecho de que los senderistas pudieran decir esto de echar a otro, digamos, exacto, ¿no? Ahora, se dice que, acá no se trata de disculpar, pero sí de entender lo que pasó. Se dice que Fujimori liberó a más terroristas que nadie. ¿Eso es por la comisión del padre Lancier? Claro. O sea, en realidad no eran terroristas a los que se liberó necesariamente. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, Lancier considera que con la ley de arrepentimiento han habido cantidad enorme de abusos. El Estado considera eso y le encarga a Lancier que determine con veracidad, ¿no?, quién es quién. Y bueno, elabora pues una lista de personas que estaban quizá excesivamente condenadas y habían tenido alguna pequeña participación, y otros que eran completamente inocentes. Otra parte de tu libro señala la pésima o casi nula participación de la clase política en una guerra que necesitaba orientación, ¿no? No eran los militares quienes tenían que asumir todo el peso de la lucha contra Sendero.
Eso es lo que dicen precisamente los militares, ¿no? Que ellos llegan tarde a la idea de las rondas campesinas porque nadie los guía en esta dificultad después de orientarse políticamente quién es Pero quién. eso en un manual militar normal lo podía haber encontrado porque se utilizó en Vietnam, los famosos Hamlets. Eso ya se hubiera utilizado en doctrina militar en otros lados del mundo. No era una novedad. Por y un también lado, en Centroamérica, en Guatemala, no es una cosa nueva utilizar rondas o a la población indígena para luchar. En Malaya, los británicos. Pero no era una guerra normal, pero ¿quién ¿no? es quién en el Pero los ingleses campesinado, también, ¿no? o sea, perdón, los militares también leer un poquito, no echar la culpa a los políticos es muy fácil, pero en doctrina militar eso ya era conocido hacía años. Pero en doctrina, lo que ellos están diciendo es que conociendo la doctrina tú tienes que aplicarla, y para aplicarla necesitas orientación política que te diga quién es quién en el seno del campesinado. Entonces, que estuvieron a ciegas un tiempo sin distinguir, y ese estar a ciegas pues es fruto de dos cosas. Una primera, tienes razón, No es estaban fruto de actualizados. que entran con un manual súper atrasado. El manual con el que entran no tenía nada que ver con la realidad. Entonces hay buena parte de la responsabilidad en ellos, ¿no? Entran en el 83, esto está desde el 80, no han realizado labores de inteligencia para saber quién es el enemigo. Entonces una buena parte de la responsabilidad está en ellos, pero otra también pues en los políticos. Los políticos como que les pasan la papa caliente, ¿no? Toma una tuna con Pero los espinas. políticos también estaban perdidos en el espacio porque no conocían el Estaban fenómeno, perdidos. pensaban que el dinero venía de Cuba, o sea, Claro, uno claro. leía Eso las es de la Todo el mundo UNDE, estaba se más habían o menos quedado en la de la luna, ¿no? Exacto. ¿Ah? Pero tú también señalas una cosa que es importante. Uno puede estar en la luna si la cosa nace de buenas a primeras. Sendero se venía formando desde los años 60 en todo un contexto en que la lucha armada era una opción. Una opción no solo para Sendero, sino para muchos otros grupos que no la Exacto. abrazaron. ¿Qué pasó con ¿no? Morales Bermúdez al final? Que dicen Como que se 10 perdieron años, los archivos. como 10 años está Sendero preparándose meticulosamente y leyendo documentación interna de los gobiernos militares, se nota que algo sabían, ¿ah? Se nota Y que los algo- militares sabían, o sea, el gobierno Antes Morales del Bermúdez 80. sabía antes del 80. sí. Y no le Porque, informan mira, en las actas del Consejo de Ministros, en estas notas que hay en la Universidad Católica de las actas del Consejo de Ministros que tomó el que llevaba pues las actas, en esas notas hay alguna mención a Sendero Luminoso. El ministro de Educación en los años 70 y tantos, en Velasco, recorre Ayacucho. ¿Carpio Becerra? Risueño. No me Barrisueño. acuerdo cuál, pero regresa con un cuaderno y presenta el cuaderno de un profesor, ¿no? Esto está enseñándose en Ayacucho. Entonces, que en el ejército se sabía que había algo, en las Fuerzas Armadas, en la policía peruana, que se sabía que había algo, es muy claro. Porque Belaundismo, para excusarse, decía que no les entregaron los archivos de inteligencia. Es que probable, desaparecieron todos. Es probable. Yo también he escuchado esa versión. Es probable, ¿no? Porque resulta que los militares pues habían perseguido a muchos de los Claro. que estaban entrando. Entonces, para borrar sus propias huellas, se llevan todo, ¿no? También señalas, Antonio, que el hecho de que hubiera un gobierno militar de izquierda, que por cierto era la cosa más rara para la época y para la región, empoderó a algunos grupos y a otros también se apartaron, justamente a grupos como Sendero Luminoso. Esa mirada militar que favorecía a movimientos de izquierda, mientras en el resto de la región se les perseguía, ¿también pudo haber sido caldo de cultivo para la formación de estos grupos extremistas? Bueno, el gobierno militar al comenzar tiene una correlación que interpreta como favorable. En Bolivia está Torres, en Ecuador había un militar también, digamos, Lara. izquierdoso. Izquierdoso. Sí. Rodríguez Luego Lara. en Panamá pues estaba Torrijos. Luego al año siguiente entra Allende en Chile. Entonces el gobierno militar tiene una primera fase de correlación internacional a favor, hasta que esto se da la vuelta a partir del año 73, un poquito antes, ¿no? En Bolivia hay golpe el 71 contra Torres y entra Banzer y luego pues encadena, ¿no? Chile, etcétera. Entonces al final sí el gobierno militar se siente como muy aislado. Eso es lo que lo hace pues tener problemas de fronteras con Bolivia, con Chile, en el 75, que fue tan difícil para Velasco. Ahora, por otro lado, con la segunda parte de tu pregunta, si Velasco habría alentado a Sendero, me parece que alentado propiamente no, pero claro, en el clima que se vive en el Perú de los 70, las ideas de izquierda pues sí van Él como amnistió hegemónicas. a Béjar y amnistió un buen grupo. Amnistía, a Hugo claro, Blanco, amnistió. claro. Ahora, hay que En todo recordar... caso no los persiguió, ¿no? Sí, pero hay que recordar que la época de... Amnistió y deportó a los que no se plegaron a su movimiento, ¿no? Como Hugo Amnistió Blanco. y Breña trabaja Pantoja. con Béjar, pero expulsa a Breña, a Hugo Blanco. Béjar Ahora, entonces en ambos, sí. Se desactiva una célula en formación
en San Marcos, en la época de Morales Bermúdez, ¿no? Una célula, me parece que era la de Ruiz Eldredge. Hubo un grupo que se desactivó, ¿se acuerda? No me acuerdo. Hubo alguna cosa por ahí en los 70. No, seguramente. En los 70 hubo muchas cosas y queda clara el sentido de sus preguntas en el punto que el Estado sabía, ¿no? El gobierno sabía que algo se estaba cocinando, pero lo minimizó, le pareció poco importante, poco trascendente, cosa un poco alocada. Y finalmente lo descartaron, pues y no hicieron nada, ¿no? Antonio Zapata, quedan muchos temas pendientes, tendrá que regresar con alguna otra ocasión. Yo quería hablar sobre Lucana Márquez, sobre la personalidad de Abimael Guzmán, porque usted cita textos en los que él se defiende de haber tenido una infancia infeliz. Dice que no tiene nada que ver el origen bastardo en su familia arequipeña. Bueno, él publica unas memorias con ese argumento precisamente que me parece que es una respuesta a Gonzalo Portocarrero. Así es, así, eso es lo que explica. Temas pendientes quedan. Entonces, muchas gracias, felicitaciones por el esfuerzo de objetividad que usted ha hecho en este libro. Dale la palabra a todo el mundo, pese a que está impregnado por una convicción democrática que no comparten los terroristas. Muchas gracias, señor Antonio Zapata. 9:49, hacemos una pausa y entramos a la recta final de Ampliación de Noticias.